Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minutico mientras se terminan de conectar y empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la presentación de esta semana. Y vamos a empezar un poco por el tema local, tocando temas importantes respecto al, tanto a la economía como a los mercados. Creo que hemos tenido algo más de movimiento en la data local, no tanto en la parte internacional, por lo que ya sabemos, pues fue el cierre del gobierno en Estados Unidos, que hasta la semana pasada pues se confirmó la reapertura y respecto a lo cual pues aún no tenemos, digamos que normalidad en la publicación de datos. Incluso para mañana se esperaba el dato de empleo, y hoy se confirmó que no iba a ser publicado, a raíz de que no se había podido recolectar la data correctamente. Entonces pues nos centraremos un poquito más en lo que ha pasado a nivel local y también en los resultados de las compañías, que como han visto, pues básicamente entre estas últimas 2 semanas, pues hemos tenido un volumen importante de reporte de resultados corporativos del tercer trimestre de las compañías. Entonces, pues empezando con la parte local, ayer tuvimos también las cifras de crecimiento, como pueden ver, pues un crecimiento que sigue mostrando recuperación frente pues a lo que había sido los 2 años inmediatamente anteriores, y acelerando incluso este tercer trimestre algo más el crecimiento hasta un nivel del 3,6%, que ajustado por efecto estacional pues implicaría un crecimiento del 3,4%. Esto pues evidentemente estuvo incluso por encima de lo que venía estimando en términos generales el mercado. Entonces pues fue una sorpresa positiva, que obviamente pues deja, digamos que diferentes lecturas, dentro de ellos pues obviamente la conveniencia y lo positivo de tener un crecimiento del tercer trimestre por encima del 3%, un crecimiento pues que no veíamos, digamos, esas variaciones desde el año 2022, y desde el año 2020, digamos que en todo ese proceso que tuvimos de crecimiento y de expansión posterior al tema de la pandemia. Segundo, pues que ese 3,6 obviamente refleja también un crecimiento superior por encima de lo que pues se ha estimado podría ser el crecimiento potencial de la economía. Entonces, pues si nos basamos, digamos, en esos hechos, evidentemente es un buen número. Evidentemente, cuando entramos, digamos que a analizar un poco más en detalle algunas cifras, pues encontramos algunas cosas que quizás no son tan positivas en el largo, en el mediano y largo plazo, en temas pues que han sido recurrentes desde el año pasado y que hemos venido monitoreando, pues aquí en los distintos trimestres y meses cuando hemos tenido pues las publicaciones tanto del ICE como del PIB trimestral. Digamos que pues para empezar, el sector primario básicamente no contribuyó dentro de la variación anual del crecimiento que les comentaba ahorita.
Esto pues explicado principalmente porque pues claramente el sector de minas y canteras ha continuado con un desempeño negativo, como lo podemos ver en la tabla. Entonces los 3 trimestres con números negativos y un año corrido que decrece casi el 7%. Esto, digamos, contrastando un poco contra la variación positiva que ha tenido la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca, que ha tenido un crecimiento en el año corrido levemente superior al 4%. En las actividades secundarias, pues la manufactura, digamos, dentro de las noticias positivas y que se puedan rescatar, también viene mostrando una recuperación. Particularmente para este trimestre también tuvo un crecimiento superior al 4%, y ya veníamos con un par de trimestres y mostrando algunas mejoras leves. No obstante, pues no era una recuperación muy marcada. Sin embargo, pues este tercer trimestre ya ayuda para que tengamos en el año pues un crecimiento levemente superior al 2%, el cual pues todavía sigue siendo bajo, pero digamos que ya empezamos a ver algunas señales de mejora en esta actividad. La parte de construcción sigue bastante rezagada, sobre todo la parte de edificaciones y la parte privada. Digamos que en el tema, digamos, público y de infraestructura, pues se vienen viendo algunas mejoras. Pero en el agregado, digamos que todavía vemos un sector que no levanta cabeza y que, al igual que minas y canteras, pues sigue, digamos que limitando algo del terciarias. Pues creo que ha sido la constante los últimos trimestres, y así lo hemos mostrado y rescatado un poco. Entonces, pues seguimos con unos buenos números, específicamente en actividades como comercio, transporte, alojamiento y restaurantes, crecimiento en el año superior al 5%. En actividades financieras y de seguros, también un crecimiento del 3,5%. Administración pública y defensa, salud y educación, que para este trimestre tuvo un crecimiento importante, quizás el más alto, con una variación del 8%, lo cual deja en el año corrido un crecimiento superior al 4%. Y las actividades artísticas y de entretenimiento, que si bien pues mostraron una leve desaceleración contra el segundo trimestre, pues también dejan un crecimiento bastante superior en lo corrido del año, con una variación mayor al 9%. Digamos que muy en línea con esto, pues lo que hemos visto en el año, obviamente un crecimiento enfocado a la parte de servicios, a la parte de comercio, de restaurantes, de alojamiento, también incluir ahí algunas actividades de ocio y recreación, y lo que viene pasando pues en el frente de administración pública y salud, que aportan de forma importante entonces pues en estas cifras de crecimiento. Em, si miramos pues el sector agropecuario, con una variación del 2,4%, pues tuvo un crecimiento, digámoslo así, estable durante el trimestre. Básicamente el ritmo pues es un poquito menor frente a lo que había sido al inicio del año, pero en términos generales pues se mantiene, digamos, esa tendencia positiva. La parte de minas y canteras, creo que sí es evidente pues que sigue por un proceso bastante complicado, mostrando una contracción adicional por los menores volúmenes de producción en términos de petróleo, carbón y gas, sumado pues también a la disminución en precios. Y obviamente pues aquí se mantiene esa debilidad que ya hemos visto pues desde hace un par de años. La industria manufacturera, como les decía, mostró una leve o ya algo de mayores signos de recuperación, con un crecimiento cercano al 4%, donde pues sobresale, perdón, el crecimiento en la parte de textiles y confecciones, que tuvo una variación mayor al 9%, y algunos productos farmacéuticos, químicos y también plásticos con un crecimiento superior al 5%, mientras que metalurgia y fabricación de maquinaria pues mostró una variación negativa. Y por último, en la parte de construcción, pues seguimos con un crecimiento débil, como les mencionaba ahorita, donde edificaciones pues es lo que muestra una principal variación negativa, con una disminución del 8%. No obstante, pues esto estuvo algo compensado por el tema de obras civiles, que creció más del 13%, los proyectos de infraestructura. Entonces, pues eso nos deja en el agregado también en la parte de construcción
pues a pesar de, de los números negativos consolidados, pues deja también dos rubros, digamos, que muestran un comportamiento un poquito dispar dentro de las cifras agregadas. Y en la parte del sector terciario, pues comercio, transporte, alojamiento, con muy buenas cifras, como ya viene siendo también la constante. Vamos que aquí el comercio minorista creció algo más del 8%, e incluso en estos días veíamos nuevamente las ventas minoristas muy jalonadas por bienes durables, creciendo más del 13%. Entonces, pues eso se sigue viendo reflejado dentro del comportamiento del comercio. En la parte de transporte también un crecimiento interesante o superior al 4%. En la parte de entretenimiento, cultura y otros servicios, pues tuvimos un crecimiento por actividades culturales y recreativas del más del 6%, donde en general las actividades del hogar también crecen algo más del 2%, y registraron avances durante este trimestre. Entonces, pues un consumo que va muy enfocado a esa parte también de ocio, experiencia y servicios de recreación, pues que sigue mostrando una fortaleza en el crecimiento que ya pues viene de algunos trimestres atrás. En la parte de educación, salud y administración pública, donde pues quizás la variación trimestral fue bastante destacada, como les decía, el 8%. Esto viene explicado también por mayores servicios públicos, educación y gasto social, una variación del 11%. Aquí pues tiene que ver también en la administración pública creciendo más del 9%, mucho de ese gasto público que ha venido haciendo el gobierno y que eh, se suma también a un crecimiento cercano al 4% en salud y servicios de salud, que pues ha mantenido también su crecimiento constante. Y finalmente, pues en servicios financieros también vimos un repunte en la medida que también se ha dado una recuperación progresiva en la colocación de crédito, y en el sector pues inmobiliario en relativa estabilidad, y pues recuperándose un poquito frente a trimestres anteriores. Al revisar entonces pues por el lado digamos de la demanda, lo que básicamente vemos es que lo que más aportó pues fue ese consumo final, donde básicamente en los hogares en el consumo de más del 4%, por la compra de esos bienes durables que les mencionaba hace unos minutos, una variación superior al 17%, un crecimiento bastante fuerte. En bienes semidurables también con un crecimiento del más del 8%, y los servicios, pues si bien crecen cerca del 3%, esta vez crecieron a una tasa, digamos, o a un ritmo más, un poquito más moderado. Y en cuanto al consumo público, al gasto público, pues también tenemos entonces una variación superior al 14%, lo cual muestra pues un crecimiento bastante importante a raíz de una mayor ejecución presupuestal y también el gasto social como política del gobierno, lo cual pues genera un aporte importante entonces de 4,8 puntos dentro del crecimiento. Un factor que pues venía, digamos que preocupándonos bastante, y era el tema de la inversión y la formación bruta de capital. En este caso pues vimos una variación levemente superior al 2%, donde se dio pues alguna mejora gracias a esa formación bruta de capital fijo, creciendo más del 4%, liderado principalmente por maquinaria y equipo y estructuras, mientras vivienda pues sigue con el tono débil, como ya lo veíamos ahorita, desde el enfoque de cada una de las actividades. Y finalmente, pues en la parte negativa podríamos destacar lo que ha venido pasando con importaciones. Las importaciones pues también han visto un crecimiento significativo, obviamente reflejando un poco esa fortaleza de la demanda privada y el consumo privado. En ese sentido, pues las importaciones tuvieron una variación del 10%, lo cual pues refleja, digamos, que esa mayor demanda, y pues también alguna mejora leve en la inversión, como lo mencionaba ahorita, que también pues vino explicada a partir de la demanda de maquinaria y equipo, lo cual pues también tuvo una incidencia. Obviamente esto pues restando un poco dentro de las cifras de crecimiento total, lo que nos dejó pues entonces en el agregado, como lo mencionábamos, un crecimiento cercano al 3,6%. Creo que en general pues esto no muestra digamos que mayores sorpresas, si bien estuvo un poco por encima
de lo que venía esperando en términos generales el mercado. Creo que la tendencia pues iba hacia ese lado. Adicionalmente, pues como se dieron, digamos, los distintos componentes en términos del crecimiento, pues también van muy alineados con lo que en general se venía esperando. Quizás vale la pena destacar entonces, y me quedaría pues un poco con esa recuperación leve que hemos visto pues en el tema de inversión y formación bruta de capital, lo cual pues obviamente es bastante positivo del escenario futuro y el escenario esperado de crecimiento, lo cual pues es imperativo que evidentemente este rubro crezca algo más y no basarlo única y exclusivamente en lo que hemos visto pues los últimos años y los últimos trimestres en un tema principalmente de consumo privado y gasto público que obviamente pues en algún momento se puede frenar y sobre todo pues no puede seguir creciendo digamos a estos mismos ritmos. Evidentemente ese consumo público con un crecimiento del 14% durante el trimestre, pues casi que triplica lo que en general vimos en crecimiento de toda la economía y eso pues evidentemente digamos que no necesariamente es positivo y adicionalmente pues puede encontrar choques hacia futuro desde el punto de vista pues presupuestal y sobre todo en el consumo privado también en un escenario que ha sido favorecido pues por algún descenso de la inflación, menores tasas de interés comparativamente contra los 2 años anteriores, pero que en el escenario actual pues ya empieza a mostrar nuevamente alguna presión inflacionaria, un escenario donde quizás no vayamos a ver un descenso adicional significativo de las tasas de interés, lo cual empieza pues también a poner algo de retos hacia futuro para que esta variable pues siga mostrando la tendencia que ha mostrado en los últimos trimestres. Muy alineado con esa última parte que les comentaba y mirando ya un poco más lo que ha pasado en el mercado de renta fija y en el escenario de tasas de interés. Creo que las últimas semanas pues habíamos venido em, comentando un poco sobre lo que en términos generales se esperaba pues con los datos de inflación y dentro del escenario de tasas de interés. Creo que el escenario de inflación primero, pues la semana pasada que tuvimos el dato quedó ratificado que pues vimos un repunte importante en la inflación anual pasando desde niveles del 5,18 al 5,51. Vamos que eso pues se venía anticipando ya hace un par de meses y lo teníamos también un poco dentro del radar frente a lo que les habíamos comentado, pues muy seguramente en el mes de octubre o con la inflación de octubre íbamos a ver un repunte inflacionario que nos llevara por lo menos por encima del 5,40%, digamos que nuestra estimación estaba un poco más hacia el 5,47 y finalmente esa inflación terminó en niveles del 5,51. Esto pues digamos que sigue mostrando pues algo de presiones inflacionarias y algo de dificultades para que a partir de ciertos rubros pues podamos ver un descenso adicional, que mensualmente pues hemos también revisado un poco los distintos datos de inflación y en ese sentido pues siguen habiendo ciertos rubros que siguen generando algunas presiones importantes, pero a esto pues no hay que sumarle no solo el tema digamos del repunte en la inflación actual y en la inflación observada, sino lo que ha venido pasando también desde las expectativas de inflación, donde pues estas se han venido revisando al alza por parte, digamos, de los distintos analistas de mercado y por parte incluso del Banco de la República, donde pues el más reciente informe trimestral de política monetaria que conocimos el mes pasado, pues también mostró un ligero ajuste en términos de la inflación esperada para este año y para el 2026. Incluso esta mañana se publicaba la última encuesta que hizo el Banco de la República al mercado, donde básicamente pues se ajustó nuevamente esa expectativa de inflación para cierre del 2025, pasando de niveles del 5,21 al 5,33%. Esto pues claramente es un reflejo de lo que ya les comentaba y si a eso le agregamos lo que viene siendo pues la expectativa de ajuste del salario mínimo para el próximo año, pues son dos factores desde el punto de vista inflacionario que preocupan al Banco de la República, razones por las cuales se ha tomado pues obviamente las decisiones en las últimas reuniones de mantener la tasa de interés en los niveles del 9,25
y que muy al contrario de lo que se esperaba pues a inicios del año, empezando este año 2025, pues no podamos ver recortes y descensos adicionales en la tasa de interés. Básicamente creemos que la tasa pueda cerrar este año en el 9,25 y por poner un ejemplo a inicios del año, pues las estimaciones en general nuestras y de mercado daban pues recortes hasta niveles del 6,25. Eso efectivamente no pasó y va a ser difícil que pase en lo que queda este año y en el primer trimestre del próximo año. Adicionalmente a eso, pues vale la pena aclarar que hay otros factores que el Banco de la República está teniendo en cuenta. Uno de ellos pues tiene que ver mucho con lo que les acabo de comentar en términos de las cifras de crecimiento, una demanda privada que sigue creciendo a un ritmo importante, lo cual pues obviamente puede explicar algo de preocupación desde el punto de vista pues de mayores presiones inflacionarias, que se ve también reflejado en el crecimiento de las importaciones que ya veíamos de cerca del 10% en términos anuales, y por otra parte el escenario fiscal, que evidentemente pues ahí no hemos visto unos cambios importantes y a pesar de que tuvimos pues diría a partir de junio y prácticamente hasta hace un mes, mes y medio relativa tranquilidad en el mercado de deuda pública, producto pues de toda esta estrategia que venía realizando el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, habíamos tenido pues bastante tranquilidad, incluso valorizaciones en el mercado de deuda pública. No obstante, pues ya las últimas semanas hemos visto mayores presiones en la medida que por las razones que les describí anteriormente e incluso por algunas de las palabras de algunos miembros del Banco de la República como directores y el mismo gerente del Banco de la República, pues han venido ya tocando la posibilidad de incluso poder analizar en algún momento un incremento a la tasa de interés si pues todas estas variables se siguen comportando, digamos, en contra del lineamiento que quisiera ver el Banco de la República. Y por último, pues también vale la pena pues, tener en cuenta la situación externa y el contexto externo de los mercados, donde pues a pesar de que no hemos visto pues un entorno tan negativo, obviamente el escenario pues ha tenido algo de volatilidad y en la medida que también se han venido disminuyendo las probabilidades de ver un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal durante el mes de diciembre, pues se hace un poco más difícil también para el Banco de la República pensar en un escenario de recortes. No necesariamente porque la Fed recorte, seguramente el Banco de la República recorte. Ya vimos que durante el mes de septiembre y durante el mes de octubre la Reserva Federal recortó 25 puntos básicos en cada reunión y pues aquí no vimos recortes. No obstante, pues eso en términos generales ayuda a calmar un poco más el escenario, digamos, de los mercados y el escenario externo, y puede ser, digamos, que una ayuda pues para decisiones de bancos centrales de la región, de otros países, de mercados emergentes, pero pues a raíz de lo que ha venido pasando con las otras variables, pues es difícil pensar un poco en ese escenario. E incluso pues ya digamos que distintas métricas de mercado nos empiezan a mostrar cómo el mercado empieza a esperar que en el próximo año se den incluso aumentos en las tasas de interés de hasta 100 puntos básicos en algunos escenarios, lo cual pues dista bastante entonces de lo que les comentaba se esperaba a inicios del año, incluso hace algunos meses. Muy en línea con esto, las últimas dos subastas de test de corto plazo, que son vencimientos pues casi de un año, como lo pueden ver en la gráfica inferior, pues han tenido un salto importante en términos de su tasa de corte las últimas 2 semanas. La semana anterior la tasa de corte fue del 9,89, cuando hace 2 semanas pues había sido del 9,69, es decir, ya ahí se dio un salto importante de 20 puntos básicos y la subasta de ayer tuvo una tasa de corte del 10,4%. Eso pues claramente muestra un repunte importante de casi unos o de 50 puntos básicos en cuestión de una semana, lo cual pues también deja esa tasa de corte de esos títulos o esos test de corto plazo muy por encima y casi 115 puntos básicos por encima de la tasa de intervención del Banco de la República, lo cual pues muestra un poco ese estrés de mercado que hemos visto en los últimos días y en las últimas semanas, donde pues la expectativa es que esto siga por lo menos descontando en parte algunos recortes en la primera parte
o diría que por lo menos en el primer semestre del próximo año, y eso obviamente tiene alguna incidencia sobre pues las tasas de interés de corto plazo y sobre todo pues los rendimientos, digamos, de los distintos portafolios que tienen exposición a la renta fija. Sumado a esto, pues claramente los test de largo plazo, los test tasa fija en otros vencimientos, pues también han tenido ajustes importantes. Y creo que la última semana pues hemos visto como una aceleración en ese comportamiento de estos títulos a raíz de esas expectativas. Y ya pasando entonces a la parte de renta variable, queríamos enfocarnos un poquito más en lo que entonces ha sido la temporada de resultados. Una temporada generales pues ha sido positiva y ha venido recogiendo pues esas mejores cifras de crecimiento en que ya veíamos en los distintos sectores y eso pues en términos generales ha dejado unos buenos números para lo que se venía esperando para las compañías y que pues claramente ha venido acompañando el buen desempeño que hemos visto también en el transcurso del año para la renta variable local, donde pues ya el índice, seguramente ustedes lo saben, pues ha tenido una valorización cercana al 50% en moneda local, lo cual pues lo deja también como uno de los índices de mejor comportamiento en términos generales a nivel global. Empezaríamos entonces tocando un poquito el tema de Ecopetrol. Creo que Ecopetrol, pues la discusión los últimos trimestres, pues ha sido evidentemente la disminución en términos o por lo menos la variación de muchas de sus cifras, tanto en ingresos, EBITDA y utilidades. Creo que ese comportamiento pues se mantiene, dado que pues para este trimestre vimos una caída del 14% en los ingresos, del 12% en el EBITDA y del 30% en la utilidad neta si miramos la variación anual. No obstante, vale la pena destacar que este tercer trimestre, pues las cifras, creo que en términos generales al mercado lo sorprendió un poquito de forma positiva, a nosotros también, en la medida que vimos algo de recuperación en el EBITDA, eh, al igual que en el margen EBITDA y en la utilidad neta. En ese sentido, pues frente al tercer trimestre vale la pena destacar el crecimiento, frente al segundo trimestre, perdón, vale la pena destacar el crecimiento de casi un 41% en la utilidad neta, alcanzando 2.5 billones de pesos. Digamos que principalmente, pues si uno mira el comportamiento anual, tiene mucha de la explicación en las variaciones, los menores volúmenes vendidos de crudo que mostraron pues esa disminución cercana al 9% si lo comparamos contra hace un año y menores volúmenes también de exportación a pesar de que la producción pues se mantuvo relativamente estable en 751 mil barriles, vamos que mostrando una leve reducción frente al segundo trimestre y frente al año pasado que estuvo en los 754, 755 mil barriles. Pues a pesar, digamos, de esta estabilidad, pues claramente el efecto menores volúmenes y menor precio, pues ha venido generando también algo de incidencia negativa sobre el comportamiento. Vale la pena destacar, y creo que lo habíamos mencionado en la presentación de resultados del trimestre anterior y previo a ella, cuando pues, les hacíamos envío de la presentación de Ecopetrol con lo que pues estaba realmente pasando a nivel empresa y lo que era la expectativa pues de resultados de ese segundo trimestre. Creo que el negocio de refinación mostró una leve mejora durante este tercer trimestre, lo cual aportó, digamos, de forma positiva para ver pues algo de mejores números. En ese sentido, pues también vale la pena destacar que pues se hizo un esfuerzo importante en reducir costos, lo cual generó pues una eficiencia en las cifras y unos mayores márgenes. Adicionalmente, pues también se dieron menores gastos de exploración, lo cual impactó también de forma positiva la utilidad neta. Y vale la pena destacar pues que en términos generales el endeudamiento mostró pues alguna mejora de los niveles de endeudamiento producto pues también de lo que ha sido la revaluación del peso colombiano, llevando a que ese indicador de deuda bruta sobre EBITDA fuera de 2,4 veces, digamos que muy alineado con lo que tiene la compañía como establecido para este año 2025, que fuera en torno a un
endeudamiento EBITDA de 2,5 veces. Entonces, pues aquí obviamente el factor, digamos, moneda también ayudó en parte llevando a que pues eso se alineara un poco más frente al estimado que tenía la compañía. A pesar entonces, digamos, de estas cifras, que pues podríamos rescatar algunas cosas positivas, creo que el mercado también ha venido muy centrado en dos temas importantes que han sido, primero, pues este tema con la DIAN, donde básicamente lo que mencionó la compañía es que por el momento no han hecho ninguna provisión, lo cual eh, primero refleja un poco la confianza y el positivismo que tiene la compañía en salir adelante, pues digamos que en toda esta discusión con la DIAN. Y segundo, pero pues bueno, también deja un poco abierto el riesgo a que en caso de que el fallo no sea favorable, pues obviamente eso generaría un impacto desde el nivel de caja también de la compañía que se debiera ver a futuro. Y por otra parte, en cuanto al tema de la venta de la participación en el Permian en Estados Unidos, que pues seguramente ustedes también lo han oído, ha habido bastante presión desde el frente político para que se venda esa operación. Eh, pues desafortunadamente aquí la información ha sido muy errática, dado que la empresa dice algo, el gobierno o el presidente dice algo y el mismo ministro de Hacienda dice una cosa distinta. No obstante, pues el mensaje durante la llamada telefónica nuevamente fue sobre que no se está buscando, digamos, esa opción o no se ha contemplado esa opción. Y pues digamos que esto creemos debe ser lo más positivo para la compañía en materia de decisión para el presente y futuro de la compañía. En ese sentido, creo que pues con una sorpresa levemente positiva en números y con esos dos mensajes respecto a estos dos temas ajenos, digamos, a la operación de Ecopetrol, creo que en general pues vimos reflejado un tono un poquito más positivo y eso llevó a que también pues las acciones recuperaran niveles cercanos hacia los 1980, 1900 pesos, casi 2000 pesos que vimos pues en días previos. Ya pasando un poco al sector financiero, tuvimos también los resultados de Bancolombia, unos resultados que en el agregado también son bastante interesantes y positivos. En términos generales, pues lo que pudimos ver en Bancolombia ha sido un crecimiento leve en términos de cartera, obviamente descontando lo que fue el efecto moneda, pues la cartera de consumo y vivienda tuvieron un crecimiento, eh, digamos, positivo y mejor a lo que se ha visto en la cartera comercial, obviamente, como les decía, pues un poco afectada por lo que ha sido el comportamiento de la moneda. Adicionalmente, y creo que lo que pues básicamente hemos destacado en estos últimos años ha sido la eficiencia en términos de rentabilidad en Bancolombia, un margen neto de intereses pues que se comportó bastante bien, lo pueden ver gráficamente, se mantuvo estable en niveles del 6,6% cuando la constante pues ha sido en general en el sector mostrar alguna reducción leve. Entonces pues el simple hecho, digamos, de poder mantener ese indicador obviamente en un escenario donde las tasas de interés han venido disminuyendo pues es bastante positivo y le da obviamente pues fortaleza, digamos, a sus resultados del banco, que pues en el agregado mostraron unas utilidades de 2,1 billones de pesos, unas cifras bastante interesantes, muy por encima, digamos, de lo que veníamos viendo los últimos 2 años, y que deja un crecimiento en términos anuales de la utilidad neta del 43%, ya que el año pasado, pues este trimestre había tenido una utilidad de 1,5 billones de pesos. Sumado a esto, pues vale la pena destacar que las utilidades también vinieron impactadas de forma positiva por una reducción fuerte en las provisiones, una caída del 48% en términos anuales. Eso es una caída, pues digamos, quizás el porcentaje de pronto no les diga mucho, pero la verdad que es una caída importante, que no se veía casi que desde el año 2021. No veíamos una variación superior a ese menos 48% en términos trimestrales desde el año 2021, es decir, posterior a la pandemia. Entonces, pues eso a su vez se dio traducido también en ese comportamiento de la utilidad neta, principalmente explicado por pues un mejor comportamiento, sobre todo en la cartera, en general, digamos que en las carteras, en el comportamiento de pago de las distintas carteras y sobre todo pues por muchas actualizaciones en las variables macroeconómicas del modelo obviamente de provisiones que tiene el banco y en ese sentido
pues unos números bastante interesantes que siguen soportando pues bastante bien la valorización que hemos visto, perdón, en los últimos trimestres en Bancolombia. Ya entrando en la parte de la vivienda, pues unos números que también son interesantes, sobre todo un banco que había tenido un par de años atrás una situación un poquito más complicada en materia de resultados, sobre todo pues por esa, digamos que sobreexposición en lo que había sido la cartera de consumo y el comportamiento de esta cartera y a raíz de lo que pues pasó hace un par de años aquí a nivel local en materia, o bueno, no solo a nivel local, sino a nivel general en materia con tasas de interés, etcétera. Entonces, un crecimiento pues que en términos de cartera tampoco muestra una variación significativa, apenas un 2,7% en términos anuales. Creo que en carteras de los bancos estuvieron con un crecimiento en nominal, digamos, bastante bajo. Pero que también tiene que ver mucho dentro del comportamiento pues, de la moneda. La disminución de la cartera comercial tuvo pues o vino influenciada pues por algunos prepagos, particularmente en el sector de servicios, en el sector de comercio, en el sector industrial, lo cual pues explicó un poco también el menor crecimiento de la cartera. Y por otro lado, pues la que tuvo un buen desempeño, que en general lo vimos en los tres bancos, tanto en Bancolombia de Vivienda y Grupo Aval, viene siendo la cartera de vivienda, que pues para este caso creció cerca del 9%, contrarrestando un poquito lo que hemos visto pues en la cartera de consumo, que también tuvo una variación negativa anual. Obviamente el banco también cuidándose un poco en lo que fue, pues creo que el aprendizaje de la situación de los un par de años atrás y siendo pues un poquito más estricto en la generación de crédito pues de este tipo de cartera, lo cual pues ya se viene implementando también hace un par de años. Entonces pues en términos generales eso también afectó un poquito. Y obviamente los indicadores de cartera mejoraron, lo cual pues va en línea con lo que hemos visto también en el sector, mostrando así una recuperación. Y en términos generales pues las provisiones, fíjense en el caso de Bancolombia que caían casi un 48% en términos anuales, aquí cayeron un 19% en términos anuales, lo cual pues también lleva a que la utilidad neta pues haya mostrado alguna mejora también en términos anuales, a pesar de que vimos una desaceleración frente al trimestre anterior, cayendo 14% frente al trimestre anterior. En términos anuales, la variación muestra un crecimiento importante, pasando a 374.000 millones de pesos frente a los 109.000 millones que vimos hace un año atrás. Eso es un crecimiento superior al 240% y nos deja un ROE del trimestre cercano al 9%, un ROE de los últimos 12 meses cercano al 8%, lo cual pues ya se alinea mucho más frente pues a algunos otros escenarios negativos que hemos tenido en el sector financiero en los últimos años, pero un poco más frente al promedio del sector. En la parte de mineros que ha sido pues también una de las acciones destacadas en este año, y creo que pues las cifras así lo siguen soportando. Obviamente creo que gran parte de estas cifras que vemos en el tercer trimestre pues ya venían incorporadas un poco en esa valorización fuerte que vimos en los últimos 2 meses también en la acción, alcanzando niveles por encima de los 14.000 pesos. Entonces, pues digamos que la reacción no ha sido completamente material a las cifras o a los resultados, a pesar de que pues obviamente son unas cifras y unos números bastante positivos. Entonces, pues a pesar de un crecimiento muy leve en términos de producción del 2% en términos anuales, digamos que los ingresos tuvieron un crecimiento del 40% en términos anuales, se le evita un crecimiento superior al 40% en términos anuales y una utilidad neta que creció casi el 90% en términos anuales, alcanzando 54 millones de dólares. Obviamente esto viene muy influenciado por el precio promedio de la venta de oro, que un oro que en lo corrido del año pues ha tenido una valorización cercana al 55%. Esto también viene acompañado pues con ese leve aumento de la producción, lo que llevó a que entonces pues el evita claramente fuera mayor y que la utilidad neta también fuera mayor.
Hay algunas estrategias, pues obviamente de crecimiento. Yo creo que aquí el mercado quiere ver esto y es donde de pronto se va a enfocar, no solo, digamos, en las cifras, donde pues obviamente en la medida que pues los precios del oro se mantengan, pues sigamos viendo un crecimiento interesante o unas cifras pues mayores a lo que habíamos tenido algunos meses atrás, pero creo que en términos generales pues lo que se busca es que la compañía pues siga creciendo, al menos de manera inorgánica, y para eso pues ya se han venido dando algunas transacciones. Primero pues todo lo que ya conocíamos en este proyecto de la Pepa en Chile, que fue lo que más recientemente había anunciado la compañía, y pues espera que ese proceso de exploración empiece hacia finales de este año, inicios del próximo, donde se van a destinar pues 5 millones de dólares adicionales. Y algunos anuncios que ya se habían hecho también en torno a la compañía era la posibilidad de emitir algunos bonos senior o endeudamiento por cerca de 400 millones de dólares, lo cual pues dentro de las cifras actuales no muestra, digamos, que una cifra de endeudamiento alta. Hoy por hoy pues podríamos estar hablando que Mineros estaría pudiendo hacer casi que esos 400 millones de dólares en términos de al año. Entonces, pues a pesar de que suena un número bastante alto, digamos que en términos de endeudamiento no sería algo significativo para la compañía, pero claramente es importante ver que ese endeudamiento pues claramente apalanque ese crecimiento que se viene esperando para la compañía, en la medida que pues obviamente un nivel de producción de apenas 55.000 onzas pues sigue siendo o dejando a la compañía, digamos, que en un rango de una compañía todavía junior en el sector. Y claramente pues estos momentos positivos donde el precio del subyacente acompaña y donde hay una generación de caja importante y donde no hay un endeudamiento fuerte, porque pues como lo venimos defendiendo hace un par de años o más, a cosas de las que nos gustaban en Mineros era que no tenía endeudamiento. Entonces primero pues estaba muy blindada a que en cualquier momento pues se pudiera dar alguna crisis, pero en escenarios como este pues le permite, digamos, que apalancarse y generar ese crecimiento, y creo que vemos que ese es el momento. Entonces pues es importante ver también qué empieza a hacer la compañía a partir de ahora, en un año que ha sido bastante positivo desde los números y desde el resultado financiero, para poder seguir apalancando entonces ese crecimiento. En la parte de Celsia, pues tuvimos, digamos, que un contexto un poquito diferente. Creo que en general a los números que les venía comentando, pues en los demás sectores y los demás compañías, vemos que aquí los ingresos mostraron una reducción del 8% en términos anuales, básicamente como consecuencia de una caída del 21% en el segmento de generación. Esto obedece pues obviamente a todo lo que ha venido pasando en términos de mejor efecto climático. Entonces pues también se han dado menores ventas de energía en bolsa, las cuales pues han venido también mostrando una reducción en su precio, las cuales mostraron una reducción de casi el 66%, y esa menor tarifa pues obviamente impacta un poco también la generación de ingresos. Adicionalmente, los costos se ubicaron en 930.000 millones de pesos. Aquí también se dio una reducción, incluso superior a lo que vimos en ingresos, de cerca del menos 14%, lo cual pues es positivo en la medida que la compañía ha venido buscando eficiencias. Recuerden que hay un plan activo, energizarse, en la compañía, que tiene 5 pilares importantes. Uno de ellos pues va muy enfocado también a esas eficiencias y menores costos, lo cual pues obviamente va a impactar de forma positiva lo que vimos también en términos de el EBITDA, donde pues vimos un crecimiento cercano al 10,5% en términos anuales, alcanzando 381.000 millones de pesos, y lo que a su vez también generó que se dieran mejoras en términos de rentabilidad, donde el margen de EBITDA pues se acercó nuevamente por encima del 29%, vamos, que un poco más alineado con los promedios históricos que ha tenido la compañía. Entonces, pues en ese sentido, vamos, que algo ayudó a mitigar lo que pasó, digamos, que en la parte de arriba, digamos, del estado de resultados, más asociado a la parte de ingresos, obviamente por el efecto climático, que es normal, pues haya ejercido alguna presión dentro de los números. Desde el punto de vista de la parte no operacional, pues también tuvimos un crecimiento
En el gasto financiero neto, digamos que los ingresos financieros tuvieron una variación del 16%, gracias a mayores intereses y rendimientos, mientras que los gastos financieros pues se ubicaron en 169.000 millones de pesos, creciendo pues a una menor tasa, cerca del 8%, pero también un poquito leve, o menores a lo que habíamos visto en el trimestre inmediatamente anterior, y de igual forma pues un impacto positivo por diferencia en cambio a raíz de la revaluación del peso colombiano, lo cual llevó a que la utilidad neta se ubicara en 59.000 millones de pesos, que en términos trimestrales y en términos anuales mostró una reducción del 10 y del 20% respectivamente. Para el caso del PEI, que es, pues, es el vehículo inmobiliario que ustedes conocen, está entonces listado en el mercado. Vemos que acá, en términos generales, pues recuerden, habíamos tenido recientemente una emisión de títulos participativos. Entonces, pues esa emisión, como lo comentamos en su momento, iba enfocada principalmente, o casi en un 99%, a buscar reducir el endeudamiento. Entonces, 490.000 millones de pesos fueron usados para eso, lo cual ayudó a que se pudieran reducir también los indicadores de endeudamiento, em, llevándola a niveles de 4,7 veces en deuda EBITDA. Los ingresos crecieron cerca del 6,5%, esto pues por mayores cánones de arrendamiento, que algunos de ellos crecieron incluso por encima del IPC. Y en términos pues de la utilidad operacional, que en este caso fue de 166.000 millones de pesos, se mantuvo muy estable contra el trimestre anterior, a pesar de que crece muy en línea con los ingresos en términos anuales, algo más del 6%, explicado principalmente por mejores ingresos en la parte comercial y corporativa, en clientes comerciales y corporativos, y un menor desempeño pues en la parte de logística, pues que digamos que netió un poquito esa parte del mejor desempeño en la parte comercial y corporativa. Un EBITDA que crece casi el 4,2% en términos anuales, un margen que se contrajo un poquito, desde pasando del 70 al 68%, y finalmente, pues un flujo de caja distribuible cercano a los 65.000 millones de pesos, el cual muestra un repunte importante tanto en la variación trimestral como anual, un 18 y un 44% respectivamente, lo que pues obviamente se vio reflejado en la distribución que hizo esta semana el vehículo, con cerca de 1.302 pesos por título, pues para cada título y que tenga cada inversionista. En la parte, digamos, de construcción, tuvimos a Cementos Argos donde, pues bien saben ustedes, creo que los últimos trimestres pues no hemos tenido mayores sorpresas en la medida que pues la principal operación pues ya se había vendido, que había sido Estados Unidos, y eso pues claramente ha implicado algunas cosas positivas para la compañía en la medida que pues hay una liquidez bastante importante, y como sabían pues ya hasta la semana pasada estaba el proceso de recompra de acciones que convocó el accionista principal, Grupo Argos, y pues mucha de esa liquidez o esa liquidez se usó para esta recompra. En ese sentido, pues digamos que los resultados y la operación había estado un poco débil en términos generales, dado que pues la operación aquí en Colombia, y ya como les mostraban las cifras de crecimiento de la economía, pues el sector no venía muy bien. Entonces pues habíamos visto una reducción en los volúmenes, y al igual que en algunos países en Centroamérica, lo cual también había dejado que en el consolidado pues esos volúmenes no vinieran mostrando un crecimiento importante. No obstante, ya para este tercer trimestre vimos alguna recuperación leve, por ejemplo, en la operación aquí en Colombia, donde el cemento pues tuvo un crecimiento cercano pues al 14%. En concreto también vimos alguna leve mejora, y eso dejó también que el EBITDA pues mostrara un crecimiento cercano al 19% en términos anuales. Adicionalmente, pues vimos también una estrategia, o hemos visto los últimos trimestres una estrategia en términos de eficiencias, y pues obviamente acompañada de esta leve recuperación en términos de volúmenes, nos deja que pues eso se vio bastante reflejado
en los niveles de rentabilidad de la compañía, donde pues vimos entonces también una mejora importante y que se alinea mucho a lo que tenía como estimado la compañía de guía para este año 2025, y ese margen EBITDA pues presentó una mejora casi que hasta niveles de 27,4%, pasando desde niveles de 23%. Adicionalmente, dentro de la estrategia pues que tiene la compañía de volver a Estados Unidos, digamos que no hemos tenido noticias nuevas. Entonces, pues esa liquidez producto de esas ventas en la operación en Estados Unidos sigue estando presente en la compañía, a pesar de que algo de eso se usó entonces en la recompra de acciones, pero esa posición de caja pues sigue generando un ingreso financiero bastante interesante para Cementos Argos, lo cual pues también aporta de forma interesante desde el resultado neto o la utilidad neta, que para el tercer trimestre se ubicó en 220.000 millones de pesos, con un crecimiento cercano al 94% en términos anuales, lo cual pues es significativo, digamos, dentro del contexto actual, donde pues, la parte operacional, digamos, que no hemos visto, llamémosla así, pues grandes sorpresas en el frente positivo. Y sumado a esto que les comentaba, entonces, pues se aseguraron dos posiciones nuevas, dos posiciones en terminales marítimos nuevos en el Caribe, que le permita a la compañía pues seguir atendiendo la demanda de agregados en Estados Unidos. Entonces, pues eso es positivo en la medida que, pues a raíz, digamos, de la posición actual sin una exposición importante a Estados Unidos, la compañía ha venido dando pues algunos pasos. Esto no es lo que quiere la compañía realmente, pues tener algunos terminales en el Caribe que les permita atender, digamos, la demanda y hacer exportaciones. Realmente lo que se busca claramente es una presencia y una exposición directa allá en Estados Unidos, pero esto por el momento puede ser temporal y puede seguir ayudando obviamente en el crecimiento de la operación, en términos de ayudar también en la rentabilidad, y sobre todo pues que la inversión ha sido, digámoslo entre comillas, relativamente mínima si lo comparamos contra lo que ha venido generando de rentabilidad la caja, que como les decía pues sigue estando presente producto de esas ventas de la operación en Estados Unidos. Pasando a Grupo Energía Bogotá, digamos que acá no tuvimos unos resultados bastante estables, donde en términos generales los ingresos se comportaron muy estables en términos anuales, una variación apenas del -2%, unos costos que crecieron el 4% en términos anuales, lo cual deja un EBITDA que se acercó a 900.000 millones de pesos, con una variación negativa del -10%. Esto pues básicamente viene explicado por una disminución en el EBITDA de Grupo Dunas, donde se dio un aumento en los costos y pues también una menor contribución de la operación de transmisión en Colombia, y también algunos menores ingresos reportados en TGI, Cálida y Contugas, que tienen que también que ver mucho con el efecto cambiario, lo cual dejó en el agregado una utilidad neta que crece en términos trimestrales cerca del 39%, pero que en términos anuales deja una variación negativa, pero apenas el -3%, lo cual pues muestra en el agregado unos números bastante estables. Para el caso del Grupo Aval, yo creo que acá pues muy alineado con lo que ya les comentaba en la parte de Bancolombia, en la parte de vivienda, en general el sector viene ya hace más de un año mostrando una recuperación y ha sido cada vez más evidente en los números. Entonces, en términos de Grupo Aval, pues vale la pena destacar el, un mejor comportamiento pues en tanto en el sector o en la cartera, perdón, de vivienda y en la cartera comercial. Adicionalmente, un buen desempeño de las inversiones, lo cual permitió que ese margen se sostuviera por encima de niveles del 4%. Como lo pueden ver, el NIM se ubicó en el 4,35, mostrando una mejora de 35 puntos básicos frente al segundo trimestre, y eso pues a su vez se vio reflejado también en un mejor desempeño de las utilidades, las cuales se ubicaron en 521.000 millones de pesos y un crecimiento superior al 25% en términos anuales, lo cual deja un ROE para la compañía cercano al 12%, lo cual pues ya también empieza a ser un poquito más positivo y comparativamente con lo que hablábamos, por ejemplo, ahorita en la vivienda, cercano ya al 9%,
Bancolombia, que sí ha tenido ROE cercanos al 16%, pues ya empieza a mostrar, digamos, unos bancos que se empiezan a alinear un poquito más a lo que ha sido el promedio histórico de rentabilidad, pero que todavía tendrían algún espacio de crecimiento adicional. Otro sector que ha tenido pues un buen desempeño y lo veían ahorita en las cifras que mostrábamos pues de crecimiento, claramente ha sido el sector consumo. En ese sentido pues digamos que muy seguramente han visto parte de la recomendación que hemos tenido en este emisor. A este le ha acompañado pues ya digamos que también algunas estrategias corporativas, temas que han tenido que ver con sus acciones, ingresos del grupo Éxito a índices como el H-Colcel y el Colcap, donde la próxima semana ingresará a ser parte nuevamente del índice Colcap, y donde empresas como ETB y Canacol salen del índice. En ese sentido, pues también ha habido bastante flujo comprador en ese sentido para las acciones de Éxito, y creo que pues eso ha sido un reflejo también del buen desempeño, no solo de las cifras financieras que han venido mostrando también bastante recuperación, sino pues también la demanda por esas acciones, por esos otros eventos ajenos, digamos que al resultado operacional de la compañía. En ese sentido, pues vale la pena destacar que los ingresos tuvieron un crecimiento del 3% en términos anuales. Los costos tuvieron un crecimiento del 3,8%. No obstante, la empresa viene haciendo un esfuerzo importante también en materia de reducción de costos y gastos, lo cual pues permitió algunas mejoras en los márgenes, basado principalmente pues en algo en temas como unificación de marcas, y sobre todo pues el buen desempeño que tuvo también durante el trimestre los negocios complementarios. El EBITDA, que fue de 342 mil millones de pesos, mostró un leve incremento frente al año pasado, algo de reducción frente al segundo trimestre. Esto viene explicado principalmente por también algunas mejoras en el margen comercial, el control de costos y gastos, lo cual, a pesar de ese crecimiento muy leve en términos anuales, pues dejó unas mejoras en el margen de EBITDA cercano a los 200 puntos básicos. Y sobre todo si miramos pues el acumulado del año, el EBITDA pues sigue con un crecimiento importante, frente a lo que, pues, o en el acumulado principalmente, cercano al 30%. Entonces, pues ha sido unos números que también han venido mejorando, a pesar de que en este caso, pues digamos que los ingresos no tuvieron un crecimiento muy fuerte. Colombia sigue pues representando casi que el 78% de sus ingresos, y digamos que de pronto un poquito el lunar, si bien no tiene una participación muy importante dentro del consolidado, pues sigue siendo Argentina, donde pues la situación por el momento no sigue siendo la mejor. Esto pues no es nada nuevo. Ya creo que los últimos prácticamente 10 años, pues el que ha tenido éxito esa exposición a Argentina, pues ha sido una operación muy complicada. Y creo que incluso ahorita, pues a pesar de que algunos números, porque por ejemplo el EBITDA en Argentina sigue siendo negativo, la utilidad bruta se disminuyó cerca del -3%, pero se vieron algunas mejoras en márgenes, es decir, el margen allá creció casi 83 puntos básicos. Pues digamos que la operación no representa una porción importante de los resultados consolidados de Éxito, y en ese sentido pues no necesariamente afecta un poquito el sentimiento de mercado, que como les decía ahorita ha venido tomando bastante positivismo, y eso nos deja una utilidad neta de 142 mil millones de pesos en el trimestre, que crece significativamente, dado que el tercer trimestre del año pasado habíamos tenido una pérdida de 18 mil millones de pesos, y pues se mantiene, digamos, muy estable frente a lo que habíamos visto durante el segundo trimestre del 2025. Por otra parte, pues tuvimos también resultados de Grupo Sura, donde en términos generales, pues aquí también vemos un buen avance en las cifras. Vamos que los ingresos crecieron 41% en términos anuales. La utilidad bruta crece también cerca del 35%, una utilidad neta que también creció cerca del 47% en términos anuales, lo cual deja pues que en términos generales para Suramericana o el negocio de seguros, las primas emitidas pues antes ser superior al 8%, con mayores primas, sobre todo en el segmento de vida. Y adicionalmente, por un mayor precio promedio, digamos, del asegurado. Entonces,
pues eso deja un buen resultado para la aseguradora con cerca de 223.000 millones de pesos y una variación superior al 20% en términos anuales. En el caso de Sura Asset Management, pues los ingresos por comisiones también crecieron algo más del 12%, por un mejor resultado del segmento de ahorro y retiro. Y por último, pues también se dio una dinámica positiva en el desempeño del segmento de rentas vitalicias. Entonces, pues la utilidad neta aquí también tuvo un crecimiento pasando de 462.000 a 490.000 millones de pesos. Para el caso del Grupo Argos, pues también unos números positivos. No obstante, aquí vale la pena aclarar que algo de las cifras pues todavía vienen impactadas por algunos efectos no recurrentes. Entonces, pues casi 1.6 billones de pesos se dan por el efecto, digamos, de la escisión que hubo con Grupo Sura. Adicionalmente, una provisión también por un tema ahí con la DIAN de cerca, algo más de, o cercano a los 300.000 millones de pesos. En ese sentido, si uno limpia un poco las cifras y excluye, digamos, que todos esos efectos no recurrentes, pues vemos que finalmente esa utilidad neta se acerca a los 200.000 millones de pesos, 214.000 millones de pesos aproximadamente, lo cual deja un crecimiento en términos anuales pues superior al 100%, al 150%, lo cual pues sigue siendo bastante positivo. Esto como también resumen de pues la consolidación de lo que fueron las cifras positivas en materia de Cementos Argos, donde vimos alguna recuperación, como ya lo mencionaba ahorita, en el caso de Celsia, donde pues también se sigue dando algún tema operativo positivo, a pesar de que pues hubo alguna reducción en los números, y por otra parte al buen desempeño también de Odinsa, donde aquí los ingresos de Odinsa pues tuvieron un crecimiento cercano al 40%, gracias pues unos mayores ingresos del método de participación patrimonial, y el EBITDA también creció 45% y la utilidad neta creció algo más del 50%. Entonces, pues en el agregado los buenos resultados, digamos, de los distintos sectores a los que hoy por hoy ya tiene exposición Grupo Argos. Recuerden que con esa escisión de Grupo Sura, pues eso ya no se consolida y netamente queda con el negocio entonces cementero de energía y de Odinsa, pues esos buenos números también llevaron a que entonces tuviéramos una recuperación importante en utilidad. En el caso de Corficol, aquí vale la pena destacar que el segmento de energía y gas aportó de forma interesante durante el trimestre, donde básicamente pues Promigas continúa transportando más del 50% del gas. Entonces pues esto se ve reflejado también en unos buenos números que dejaron que en el agregado pues los ingresos tuvieran un comportamiento muy estable, tanto en términos trimestrales como en anuales, apenas una reducción del 3%. El EBITDA pues tuvo un crecimiento importante en términos anuales, casi un 65%, y la utilidad neta, pues a pesar, digamos, de ese crecimiento en términos del EBITDA, pues tuvo una reducción frente al trimestre anterior, pero también una mejora, dado que hace un año pues habíamos tenido una pérdida de 6.000 millones de pesos. Entonces pues la utilidad fue baja, 18.000 millones de pesos, pero en términos anuales pues muestra algo de crecimiento. Muy apalancado entonces en el aporte, digamos, del segmento de energía y gas, donde el menor gasto financiero y menores impuestos impactaron de forma positiva la utilidad de Promigas. En la parte, si bien el escenario sigue siendo retador, dado que pues prácticamente la utilidad ha caído un 40% en términos anuales. Digamos que si lo miramos exclusivamente para el tercer trimestre, mirando el acumulado del año, pues nos deja una variación positiva de doble dígito superior al 10%. Entonces, pues deja ahí como una foto un poquito mixta, pero que es normal frente a un tema pues que ya hemos venido hablando hace ya 3 años por lo menos, donde sabemos que el negocio de infraestructura ha cambiado un poco en la medida que pues se ha llegado a la finalización de la etapa de construcción. Ya se están dando ingresos netamente por la operación de esas concesiones, y pues adicionalmente el gasto financiero neto disminuyó también en el sector de infraestructura, lo cual pues ayudó de forma importante para que la utilidad pues se recuperara a niveles de 72.000 millones de pesos. Los demás sectores pues no se vieron de pronto sorpresas importantes, quizás algo más de variaciones positivas en la parte de agroindustria. Sin embargo, pues es un segmento que en el consolidado no aporta de forma importante.
Y por último, y ya mirando también algo de los resultados del mercado global, tuvimos los resultados de Nubank, que como pueden ver gráficamente, pues creo que ahí está explicado el buen desempeño que hemos visto en los últimos años del precio de esa acción con un crecimiento bastante acelerado, que obviamente ya ha venido perdiendo un poquito el ritmo de crecimiento, es normal en la medida pues que cada vez tenemos un banco un poco más maduro y con pues digamos menores posibilidades de crecimiento o que no refleja ese mismo crecimiento inicial que tuvo en Brasil. Entonces los ingresos pues tuvieron igual un crecimiento bastante interesante, 40% en términos anuales, la utilidad bruta también creciendo algo cercano a 35% en términos anuales, una utilidad neta que creció 46% en términos anuales. Vamos que las provisiones mostraron un incremento del 26%, eh, digamos que principalmente por una desaceleración y una desaceleración, digamos, en el crecimiento de este rubro, pues por algo más de gestión del banco, en la medida que ya sabemos, pues la operación en Brasil empieza a ser un poco más complicada a raíz de lo que ha pasado el último año, aumentos de tasas de interés, tasas que de referencia para Brasil que están a niveles del 15%, entonces, pues obviamente el ser un poquito más estricto es necesario para el banco en la medida que pues obviamente no se quiere que hacia futuro pues se vayan a tener digamos que algún choque producto pues de ese escenario macroeconómico. El margen se ubicó en un 17,7, digamos que un margen bastante alto, dado que pues los préstamos garantizados tuvieron un mejor desempeño en el rendimiento que las tarjetas, por ejemplo, de crédito y los créditos no garantizados. Y pues esto entonces deja un resultado neto bastante interesante todavía, pero que pues en parte digamos que la reacción de la acción pues no fue muy significativa a los resultados en la medida que pues mucho de eso ya se ha venido también incorporando en el precio y sobre todo pues la situación que hemos tenido estas últimas 2 semanas en el contexto de los mercados afuera. Bueno, ahí termino con el resumen de los resultados de las compañías, entonces pues no sé si tengan alguna duda, dejo ahí un minutico para que la puedan poner en el chat y la resolvemos entonces. Bueno, voy empezando con una que tengo ahí y es respecto al aviso de acciones de la Vivienda Group. Bueno, esto seguramente si ustedes tenían acciones, pues ya recibieron esa comunicación. Nosotros también hablamos sobre esto hace 15 días. Este es un proceso que se viene ya dando hace unas 3, 4 semanas, eh, donde a la pregunta puntual de qué efecto tiene para las acciones preferenciales de la vivienda, aquí lo que pues, se busca por parte del Banco de Vivienda, quien tiene actualmente acciones preferenciales tiene acciones preferenciales del Banco de Vivienda, banco que pues recogía, digamos, otros negocios, eh, como pues es el resto, digamos, de negocios complementarios aquí en Colombia. Y adicionalmente lo que hacía parte de la holding de vivienda internacional que recogía la operación en Centroamérica, es decir, Panamá, Costa Rica y Honduras. Aquí lo que se hizo fue proponerle a los accionistas mediante la creación de una sociedad en Panamá, la cual pues, es el vehículo necesario para constituir Da Vivienda Group. En ese sentido, lo que se le proponía entonces a los accionistas era que se hiciera, pues bueno, Da Vivienda Group iba a hacer una emisión de acciones en la cual podían participar los accionistas actuales, tanto de acciones preferenciales y ordinarias del Banco de Vivienda, y lo que se proponía era un intercambio de uno a uno de esas acciones por las acciones de Da Vivienda Group. Eh, lo que va a agrupar ahora de Vivienda Group, pues básicamente son las mismas operaciones que tenía el Banco de Vivienda aquí en Colombia, con el negocio también de fiduciario, el negocio de corporación financiera, la holding en Centroamérica, con esas operaciones en Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador, y adicionalmente la integración de la operación de Scotiabank, que pues bien saben, desde el año pasado los dos bancos vienen
trabajando en el tema, digamos, de la integración. Ya este año, pues ya hasta hace un par de meses se han venido dando las respectivas autorizaciones y en ese sentido, pues el, 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 la integración, digamos que ya es un hecho prácticamente y ya se empiezan entonces pues a buscar niveles o poder llegar a algunos temas de eficiencia para el próximo año y este vehículo que se crea a través de la Vivienda Group pues también permite hacer ese proceso mucho más fácil y adicionalmente permite hacia futuro poder tener pues otros procesos en caso de que pues se encuentren buenas oportunidades y hacer, digamos que alguna otra integración, compras, también tener, digamos que exposición a otros negocios donde hoy el Banco de Vivienda no es fuerte, como puede ser pues la estructuración de negocios en Centroamérica, que quizás Scotiabank tenía un poco más de experiencia. Y por último, pues digamos que también vale la pena destacar que al pasar de ser banco a una holding, hacia futuro. Esto no es, digamos que una decisión tomada en algún momento hacia futuro, como lo han hecho otras empresas, puedan contemplar en algún momento la posibilidad de readquirir acciones. Los bancos por ley en Colombia no lo podían hacer. En el caso ahora de ser una holding, pues sí podrían. Entonces se abre también esa posibilidad. Esos son, digamos que, los efectos que implica ese aviso de oferta pública de acciones. Obviamente la integración que se genera entre la vivienda y Scotiabank representa un crecimiento, digamos, en términos de activos, en términos de participación de mercados y en términos patrimoniales, y por cómo se definió la operación con Scotiabank, quien hiciera, digamos, ese intercambio de acciones, también iba a tener un beneficio alrededor de un 10-11% en incremento patrimonial, lo cual pues era, digamos, que un incentivo para que las personas pudieran hacer esa operación. Esa operación finalizaba el día de hoy y muy seguramente a partir del viernes probablemente pues ya podamos tener la acción de Da Vivienda Group listada en la Bolsa de Valores. Se va a seguir, pues se va a negociar normalmente como se negociaban las acciones del Banco de Vivienda. Va a estar pues obviamente en el Registro Nacional de Valores y Emisores, listada en la Bolsa de Valores. Y a pesar de que es una sociedad que tiene su domicilio en Panamá, pues toda su operación está en Colombia, por lo que pues es reconocida, digamos, por la superintendencia para que esté negociándose hacia aquí en Colombia y adicionalmente pues va a seguir haciendo parte del índice Colcap y de los otros índices donde está la vivienda porque pues digamos que en todo este proceso el emisor también habló con ellos y esto se va a contemplar como un evento corporativo normal que no hace que pues cambien, digamos, los históricos de negociación y de volúmenes para la compañía. Entonces, pues ahora vamos a tener dos acciones listadas, me imagino que temporalmente. Esperaremos a ver cuál fue el resultado. Como les decía, hoy finalizaba el proceso de cuántas acciones se convirtieron, pero la idea es que ahora pues esa acción de la Vivienda Group sea la que representativa, digamos, ahora en el mercado y la que aparentemente pues deba tener una mayor liquidez. Bueno, me preguntan también por con concreto, creo que en general, pues nos han oído nosotros de pronto no le hacemos mucho seguimiento a la compañía. Vale la pena destacar que pues recientemente se dieron algunas noticias positivas, terminando pues digamos todo ese ruido que empezó en la compañía hace algunos años respecto a lo que había venido pasando o lo que había pasado realmente con el tema de Hidroituango. Entonces, pues ahí se han venido dando distintos, digamos, eventos importantes. Uno de estos es pues la ratificación de esta noticia, pues que claramente, digamos que ya quita un poquito el ruido de lo que pueda pasar hacia futuro o de lo que hubiera podido pasar en términos de responsabilidad por parte del emisor. Pero creo que ese ruido ya pues no se venía, digamos que contemplando de forma importante. Y por otra parte, pues creo que los resultados han sido muy acordes a lo que hemos visto con el sector de construcción aquí en Colombia, entonces muy similar a lo que mostrábamos en Cementos Argos, digamos, y lo que veíamos también en las cifras de crecimiento del PIB, porque es un sector que ha venido un poco impactado en los últimos años por muchas de las políticas eh, públicas aquí a nivel local, con quizás algunas mejoras
términos de lo que ha venido pasando en obras civiles y una recuperación pues se ha venido, digamos que también notando algo dentro de las cifras de la compañía. Por otra parte, también vale la pena aclarar que hace unos meses, pues con concreto también hizo algunas negociaciones con el sector financiero, donde se entregaron pues unas participaciones en el fondo inmobiliario Pactia, donde ellos tenían una participación representativa con un descuento, lo cual pues también les permitió a ellos alivianar un poquito los niveles de endeudamiento y gasto financiero, lo cual pues va a tomar también un tiempo en que se vea reflejado dentro de las cifras de la compañía. Creo que es lo que te puedo resumir en términos generales. ¿Qué pasa? Me preguntan nuevamente por la vivienda, ¿qué pasa capital como dividendos a futuro? No, no te entiendo bien la pregunta, pero si hace referencia a los dividendos, Em, pues como sabemos, digamos que los últimos 2 años la vivienda no había repartido producto pues de lo que había pasado con la situación de los bancos aquí en Colombia y el sector financiero, entonces pues prácticamente ante unos niveles de utilidad bastante bajos o incluso pérdidas en el 2023 y un nivel de utilidad bastante bajo en el 2024 hasta el año 2025 no se repartieron dividendos. Yo creería que de pronto las cifras de este año pues sí puedan justificar de pronto alguna repartición de dividendos para el próximo año. Creería que mínima si la miramos en términos nominales y en términos de rentabilidad. Entonces pues queda abierta creo que esa posibilidad para el próximo año, si es a lo que hace referencia con la pregunta. No las homologaste, claro, entonces pues continúan las acciones em, como te digo, pues sujeto a lo que pase en términos de la conversión de acciones. Por ejemplo, en el caso de las acciones ordinarias, que obviamente la mayoría están concentradas dentro del accionista mayoritario, pues casi que hasta que antes de que empezara este proceso, el accionista mayoritario o en general las acciones ordinarias ya se habían convertido en cerca de un 80%. Quedaban las acciones preferenciales, que seguramente que son las que debes tener, y esas acciones pues sujeto entonces a lo que sea el resultado final que como te digo terminaba hoy el proceso, pues conoceremos cuántas de esas acciones se pudieron convertir y en la medida pues que ese número sea importante, que creeríamos que deba estar en un porcentaje muy similar a ese 80 o algo más por ciento de lo que pues pasó con las acciones ordinarias. Obviamente ahí en el proceso hay pues ciertas personas que quizás no quieren hacer el cambio, a otras personas que, por ejemplo, están sus acciones en procesos de sucesión, etcétera, pues no se hace la conversión y van a seguir estando las otras acciones negociándose. Obviamente, la idea es que muy seguramente eso vaya a perder también algo de liquidez en la medida pues que gran parte entonces de las acciones y el mercado se pasaron a las acciones nuevas, pero las dos acciones van a estar listadas y pues dentro de lo que nosotros conocemos no sabemos si el banco hacia futuro vaya a realizar algún otro proceso de conversión para quienes mantuvieron sus acciones. Sé que van a evaluar casos muy especiales, pero no de pronto quienes hayan definitivamente tomado la decisión de no hacerlo. Eso es un poco lo que te puedo comentar en ese sentido. Me preguntan por Ecopetrol para el próximo trimestre. Bueno, yo creo que en términos generales las cifras debieran ser unas cifras muy similares. Ya estamos pues prácticamente a mitad de noviembre y yo creo que en términos generales pues los precios no han acompañado mucho. Me refiero a precios de petróleo, entonces pues eso digamos que no va digamos que a generar un cambio importante frente a las cifras que vimos ahorita del tercer trimestre. Creo que los cambios pueden venir un poquito más por, como lo vimos, eficiencias que tenga la compañía, que claramente sí generaron un impacto positivo en las cifras. Y por otra parte, pues hay que tener en cuenta que el dólar sí ha tenido un comportamiento bajista, pues en esta parte del cuarto trimestre y eso pues obviamente puede entrar a sumar algo desde el punto de vista de la reducción de ingresos,
y las demás cifras de la compañía. Y no esperamos un crecimiento significativo en términos de producción. Me inclinaría más porque veamos un número muy similar o muy estable frente a lo que hemos visto en términos de la producción trimestral durante este tercer trimestre. Entonces, pues la perspectiva, digamos, desde el punto de vista de números de la compañía, creo que la foto no debiera cambiar mucho. Seguramente vamos a seguir viendo algo de reducción en las cifras anuales comparativamente, eh, porque pues esa base, digamos, de comparación anual frente a el año anterior, pues claramente lo va. Si nos miramos ya, nos remitimos un poquito más a lo que mencionas en términos seguramente de precio, pues creo que el precio seguramente lo logremos mantener alrededor de estos niveles cercanos a los 1900, un poco por encima, en la medida que pues no hay un catalizador que vamos importante para un cambio, digamos, de tendencia. Y como te digo, el petróleo seguramente va a continuar muy estable o con algo más de indicios de debilidad, porque pues la situación, digamos, del mercado petrolero pues da para pensar en esa proyección de precios. Entonces, pues no pensamos que vayamos a tener un repunte importante en los precios. Adicionalmente, a eso hay que sumarle, pues ya digamos que entrados el otro año, pues ya tendremos un poco más de temas para el, el, el factor político, que evidentemente va a ejercer un tema importante, digamos, en el desempeño, digamos, del mercado local y sobre todo compañías pues que tienen un efecto político un poquito más importante, como en el caso de Ecopetrol, y sobre todo pues hacer seguimiento a esas dos noticias que les mencionaba ahorita, creo son relevantes dentro del contexto de la operación de la compañía, como es el tema puntualmente con la DIAN y lo que se pueda definir en términos de la operación el Permian. Entonces, pues por eso nuestra recomendación ha sido un poquito más neutral en Ecopetrol. Somos conscientes de que el precio ahorita puede estar barato, pero pues hay ciertos factores de riesgo que pueden limitar un poquito la recuperación y sobre todo cuando miramos comparativamente lo que ha hecho Ecopetrol los últimos 3 años contra la valorización que han tenido otras acciones y otros sectores, pues creo que en términos generales ese llamado pues ha sido correcto. No descartamos obviamente que podamos ver cada vez pues de pronto alguna recuperación un poquito más ajustada o más lenta y nos podamos de pronto acercar hacia esos niveles de los 2.000 pesos, pero creo que ahí le va a costar un poco a la acción nuevamente en la medida que no, digamos, siga un poquito nublado ese panorama en términos de precios de petróleo, el tema político local y sobre todo pues esos dos ruidos puntuales de esas dos noticias. Preferencial Sura en el próximo mes. Yo creo que la tendencia del mercado es a que continúe positivo, entonces creo que Preferencial Grupo Sura, a pesar de que ya ha venido subiendo bastante y ha cerrado también bastante ese gap contra la acción ordinaria, pues es normal que, digamos, en esos niveles de 47.000 pesos que alcanzamos a ver en estos días, pues encuentre algo de ventas y algo de retroceso en la medida que pues nos estamos acercando a unos precios que históricamente han sido bastante altos para este emisor. Creo que las cifras financieras siguen siendo positivas y han venido pues acompañando una recuperación también bastante importante en el caso de Grupo Sura, que a su vez pues también se ve beneficiado, digamos, de todo lo que ha venido pasando financiero, también pues el aporte positivo de Bancolombia y de los otros negocios complementarios. Entonces, pues a nivel general, creo que también producto de lo que fue la transacción decisión del GEA, pues hemos visto una reacción muy interesante en los distintos emisores, pero ya pues digamos que esos máximos que alcanza por encima de los 44.000 pesos, pues es una zona donde le puede empezar a costar un poquito y donde es normal que empiece a encontrar también algo de toma de utilidades y seguro pues algo más de consolidación y lateralización. Venimos pues prácticamente desde el año pasado en niveles de 20.000 pesos, entonces pues aquí tuvimos más que se duplicó el precio, sumado pues a las acciones que también se recibieron en contraprestación por el proceso de decisión. Entonces creo que el retorno ha sido bastante positivo para muchas de las acciones, y el caso, digamos, de Grupo Sura no es la excepción. Entonces, yo creo que inclinarnos porque de pronto veamos algo más de lateralización y no los movimientos fuertes que hemos traído, pues prácticamente en el transcurso de este año. Me preguntan por
¿Cómo se puede votar en los premios AIE? Digamos que ahorita están abiertas las votaciones para el sector real, entonces pues esas votaciones únicamente son válidas con un correo corporativo. La semana pasada pues en los próximos días estarán enviando, digamos, a sus correos corporativos el link para que puedan participar y votar en esos premios. Entonces, pues en caso de que tengan ese correo corporativo seguramente están recibiendo esa votación y a partir de ahí puedan hacer la votación. Banco Occidente, no, qué pena, no le hacemos seguimiento, entonces no están las cifras muy claras. En el caso de Grupo Bolívar, creo que es un emisor que todavía tiene un potencial interesante, de hecho ha venido subiendo bastante bien estos últimos días, quizás ha subido lento, pero ha tenido una valorización importante. De hecho, hace unos minutos, pues ahí sacaba las cuentas y prácticamente en el último mes ha subido un 11%, incluso ha subido algo más de lo que ha subido la vivienda en el último mes. Obviamente teniendo en cuenta que la vivienda cerró un poquito abajo, porque pues ya como les decía, finalizó el proceso de conversión de acciones a hoy. Entonces creo que en términos de valoración, pues ahí hay un tema, digamos, de valor importante en el mediano largo plazo. Obviamente entendiendo que es una acción pues que a veces es un poquito lenta, una holding que pues se ve beneficiada principalmente de ese negocio y ese aporte que le hace el Banco de Vivienda en materia de utilidades. Entonces, en la medida que el sector se ha venido recuperando, el banco se ha venido recuperando, creo que Grupo Bolívar también ha venido pues empezando a reflejar parte de esa expectativa positiva de aportes que principalmente deben venir por el giro de dividendos del banco a la holding. Entonces, pues si efectivamente eso empieza a mejorar hacia el otro año, pues muy seguramente el precio vaya a continuar acompañando esa recuperación. En algún momento lo que principalmente se esperaba era noticias o anuncios en materia de esa recompra de acciones que ya hace como 2 años la holding aprobó, pero que nunca se hizo. Pero creo que ya, pues obviamente el sentimiento de mercado, la recuperación del sector financiero, pues han sido factores que han venido ayudando para una recuperación en Grupo Bolívar, que ya hoy pues cierra por niveles de 89.520 pesos, donde pues digamos que los últimos años había venido pues muy lateralizada, digamos, en la zona de 65.000 pesos, pero que ya este año, pues incluso desde los mínimos que alcanzamos a ver, como el primer trimestre de 65.000 pesos, ha venido teniendo una recuperación importante. Entonces, pues creo que ahí de pronto deberíamos tener algún espacio todavía de ajuste, un poco más hacia niveles quizás por encima o cercanos a los 100.000 pesos. Creo que puede ser, digamos, técnicamente donde le empieza a costar algo, pero creo que hay valor todavía pendiente. Obviamente, como les digo, entendiendo un poquito la dinámica de este emisor y esta acción. Bueno, no tengo más preguntas, entonces agradecerles por su participación y quedamos pues también pendientes entonces a cualquier otra duda que tengan y nos vemos más adelante para seguir actualizándole un poquito los temas de mercado. Que tengan buena tarde.